Buenas noches. El día de hoy voy a hablarles sobre mis fortalezas, debilidades, acerca de los puntos del video, antesala a mi último año de formación normalista. En este caso habla de dos rubros diferentes. El primero son las competencias genéricas y el segundo las competencias profesionales. En cuanto a las competencias genéricas, el primer punto es usar el pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas. En este caso, mis fortalezas, yo considero que una de ellas es el que yo busco o trato de buscar información, trato de leer un poco más, indagar, el ir pensando sobre lo que leo. Eso me ha ayudado en cierto punto. En mis debilidades yo considero que es el que me hace falta el conocer más a fondo los temas de mi especialidad, ya que hay veces que no doy el plus o el más sobre los temas que vienen ahí, y yo creo que eso es lo que me falta y que trataría de hacer es ir buscando información complementaria, videos, para poder generar un pensamiento más crítico y en este caso creativo. En el ámbito de creativo yo creo que en el ir dando clases, el ir innovando. Trato de innovar un poco con videos, con presentaciones, etcétera, para apoyarme a dar una clase. El siguiente es el trabajo en colegiado. Este sí lo he llevado a cabo en mi trabajo. Hace meses atrás, antes de que iniciara esto de la contingencia, eh, algunos compañeros de trabajo y yo estuvimos hablando sobre el hacer un concurso de Spelling Bee para los alumnos en inglés, e iba a ser por niveles de acuerdo a niños de primaria y adolescentes. Y empezábamos a trabajar en la planeación, la logística, en cómo se iba a llevar a cabo este concurso. Pero pues como ya se sabe, no se pudo llevar a cabo por este problema. Yo creo que esa sería una de las fortalezas, que ya he trabajado en este sentido así, en equipo, en ponernos de acuerdo. Y mi debilidad sería la tolerancia, yo creo, porque hay veces que me llego a desesperar cuando las ideas no concuerdan con las mías. ¿Y qué trataría de hacer? Pues el saber escuchar, el poner atención, ver los pros y contras que tiene para tomar una mejor decisión. En el siguiente punto es aplicabilidades comunicativas en diversos contextos. Trato de mejorar o ir modulando mi tono de voz durante las clases. Por lo general les pregunto a mis alumnos cómo se sienten, sus opiniones sobre diversas citas que yo les llevo a poner en las clases, y eso ayuda a que haya una buena comunicación con ellos, a que ellos se sientan más a gusto en la clase, a que no se sientan como que alejados sino que se involucran más, participan mucho mejor durante la clase, y es algo bueno. En mis debilidades yo creo que hay veces que mi tono de voz va baja, entonces siento que no me escuchan, y en la manera en cómo trato de explicar las cosas, porque hay veces que las explico y es algo complejo para mis alumnos. Y por último, el emplear las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, una de mis fortalezas es que ya he ocupado aplicaciones para elaborar exámenes. En este caso es con el formulario de Google Forms. Lo elaboré en mi trabajo porque me pedían que hiciera exámenes para mis alumnos de 2 unidades, y realicé el examen. Al principio me costó trabajo porque jamás había hecho un examen en línea, entonces tuve que ver videos, tuve que hacer prueba y error, y se logró hacer el examen. Y mis debilidades es, yo creo que el también ocupar diferentes aplicaciones. En este caso, con el profesor Miranda ocupamos la aplicación de Powtoon, y en un inicio se me complicó demasiado. Batallé bastante con hacer ese video en esa aplicación. ¿Y qué hice para
solucionar ese problema, el primero fue no desesperarme porque la aplicación me sacaba. Y el segundo, tuve que ver algunos videos para saber cómo ponerle música. Y también el volver a hacer el video. En cuanto a las competencias profesionales, el diseñar planeaciones didácticas formales, aplicando conocimientos pedagógicos y disciplinarios, pues en este caso, yo creo que una de mis fortalezas es que ya en mi trabajo nos han pedido planeaciones, entonces yo creo que en ese punto yo creo que ya voy más fuerte porque ya he elaborado planeaciones, secuencias didácticas en mi trabajo, entonces no se me complica. Y una de mis debilidades fue la elaboración de la planeación argumentada, porque no sabía cómo se hacían. Entonces, para solucionar ese problema, tuve que ver videos anexos al que nos enseñó el profesor Quinto, y tuve que buscar también en los planes tanto del 2018 como el del 2011 para crear la clase o diseñar la clase. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de competencias. Yo creo que en este ámbito mi fortaleza es que desde un inicio, cuando he trabajado con los alumnos, ya sea en la secundaria o con mis alumnos que tengo actualmente, pues fue el generar acuerdos con ellos para la forma de trabajar. Desde un principio se me resultó fácil, y más con los alumnos que tienen algún problema en el aprendizaje, porque en la secundaria donde he ido a practicar hay chicos diagnosticados con TDAH, niños que tienen problemas de aprendizaje. Entonces, pues el ir generando un ambiente tranquilo con ellos, motivarlos también a cuando ellos realizan una actividad bien o la pudieron hacer solo sin ayuda de nadie, pues sí los felicito, les digo que pueden, que les sigan echando ganas. Y pues esto lo comparo con una niña con la que estuve trabajando en la secundaria 13. Les tocó hacer un proyecto sobre elaborar su receta de su comida favorita. La tenían que hacer con material, cartulina, papel bond, con lo que quisieran, y tenían que exponerlo. Entonces, esa niña sí le costaba bastante trabajo el ir realizando porque no sabía inglés. Entonces, yo fui trabajando con ella la semana de prácticas. Le fui diciendo cómo se decían las palabras. Ella fue haciendo su receta paso por paso hasta que llegó el día de la presentación, que yo no estuve presente, pero la maestra grabó un video de la chica presentándolo y lo hizo muy bien. Mejoró su pronunciación, perdió el miedo a hablar en público porque tenía mucho miedo de hablar en público, y lo hizo bastante bien, que fue algo que me llenó de mucha alegría, el ver que esta alumna hablara inglés y que presentara su trabajo. El siguiente es: aplica críticamente el plan y programa de estudios. Yo creo que mi punto fuerte es el que siempre busco o leo en qué parte del programa de estudios o del plan de estudios vienen los temas que me dejan en las prácticas, para buscar cuáles son los aprendizajes esperados, checar cuáles son las sugerencias de actividad, de las sugerencias que te dan para evaluar, y tomarlas a consideración. En este caso, las cosas que considero que son más complejas, sí las adecuo a las necesidades de los grupos con los que he estado. El siguiente es: propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes. Como le he mencionado, en la escuela secundaria donde he ido a practicar, hay alumnos que van al programa de USAIR. Entonces he notado que ellos son a los que más los excluyen, y durante las clases yo trato de incluirlos, de pedirles su opinión, de preguntarles su opinión sobre lo que no entendieron, etcétera, y se sienten más
más seguros en la clase, se sienten felices de que los tomo en cuenta. Y pues si tienen alguna duda, trato de no desesperarme con ellos. Trato de volverles a explicar. Trato de que participen todos. Mi debilidad en este caso sería el manejo efectivo de grupo, porque hay veces que se me sale un poco de control esa parte con los alumnos. Entonces, ¿qué trato de hacer? Es, desde el inicio, como lo he mencionado, al hacer acuerdos con los alumnos, ellos mismos también se van regulando y participamos todos. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. En este caso yo sí trato de ser muy ético con mis alumnos. Siempre les he fomentado mucho el valor del respeto. Desde que iniciamos con los acuerdos, siempre les he dicho que el respeto es lo más importante y que trabajemos con él. Entonces siempre hemos trabajado bajo el respeto, y cuando ellos me han pedido ayuda, aunque en sus trabajos de otra, cuando ellos están en clase con la maestra y yo nada más estoy observando, yo lo único que les digo es que les voy a explicar y les vuelvo a explicar lo que la maestra les dejó y lo logran entender mejor. Yo creo que ahí es cuando yo ocupo la ética, o sea, no darles la respuesta inmediata, sino el volverles a explicar lo que se les está solicitando. Y por último, interviene de manera colaborativa en la comunidad escolar. Yo en este caso lo he implementado más en mi trabajo, porque hubo un momento en el cual se nos pidió a los profesores que ya se iban a graduar unos alumnos y que estos alumnos tenían que elaborar un proyecto final, el cual lo tenían que presentar en frente de los padres de familia. En este caso hubo una junta entre lo que fue el supervisor, porque no teníamos un director. Fue el supervisor, los docentes de compu y de inglés, junto con los padres de familia, y les fuimos explicando cómo iba a estar la temática del proyecto final. Entonces ahí hubo una pequeña junta explicándoles a los papás que los alumnos iban a presentar un proyecto de inglés y un proyecto de computación, el cual lo iban a presentar de manera oral, que los profesores iban a hacer como sinodales y que les iban a dar su opinión y las fortalezas y debilidades que tuvieron en la elaboración del proyecto. En este caso, se habló con los papás, se les dijo cómo se iba a trabajar en esta parte, también los costos para que pues pagaran lo del certificado, etcétera, y estuvieran enterados de cómo trabajar. Con los alumnos, en este caso, trabajamos con 3 meses de anticipación en el proyecto para que se sintieran más a gusto, y el día de la presentación estuvimos toda la comunidad escolar. Estuvo el director, los docentes de compu y de inglés, 2 de compu y 2 de inglés, y estuvimos pues ahí trabajando con ellos. Todo esto fue de manera colaborativa porque llegamos a acuerdos de cómo se iban a trabajar, cómo se iba a evaluar, y también cuando llegan alumnos nuevos a la escuela, pues también se hace este tipo de juntas en donde están los padres, el director y un docente de compu y uno de inglés. Entonces yo creo que ahí es cuando entra lo de la intervención colaborativa. Mi debilidad en este caso sería que a veces no nos sentimos, bueno, en mi caso yo no me siento conforme con el trabajar o el hablar con los padres de familia, porque hay veces que los padres de familia son muy conflictivos, pero como lo hemos trabajado en este caso, es siempre, si tienen una duda los padres, nosotros les aclaramos las dudas, les contestamos las preguntas que tienen. Esto se vio más ahorita por lo de la contingencia, en que los alumnos estuvieron trabajando de manera virtual.
se hizo un grupo con los papás, se hizo un grupo con los alumnos y se les fue explicando la temática de cómo se iba a estar trabajando. Y los papás, algo que he visto es mucho es el interés de los papás por sus hijos, el que preguntan cómo va, cómo es su avance, el que te preguntan, profe, nos escuchó el video, nos puede volver a mandar el video, nos vuelve a volver a explicar. Yo creo que también ahí entra el trabajo colaborativo. Y así es como lo he estado trabajando. Yo considero que dentro de toda mi formación en estos 6 semestres en la normal, sí he tenido grandes avances, porque antes me daba mucho miedo el enfrentar diferentes situaciones en la escuela secundaria, pero que con la práctica, ahorita en la escuela secundaria, con el trabajo en donde estoy, pues he visto un poco más la realidad, y es algo que admiro de los maestros, porque el ser maestro es un trabajo difícil, pero es muy bonito. O sea, lo veo difícil en el sentido en el que pues preparas tu clase, tratas con los alumnos, tratas con los papás. Y bonito porque cuando ves los resultados que tiene esta labor que tú estás haciendo, eh, y ves que los alumnos van avanzando y que ya hacen las cosas por ellos mismos, pues es una satisfacción que tú te llevas. De mi parte sería todo. Muchas gracias.